Abuela abusada por su propio abuelo y traicionada por su madre, hasta tener 10 hijos con desconocidos. Doña Zuleida nunca imaginó que su vida sería una montaña rusa de secretos oscuros y dolor insoportable. Desde niña, su mundo giró en torno a la ausencia de su padre, Valentín, un hombre que desapareció como una sombra después de destrozar el hogar con sus manos. Era un tipo brutal, que abusó de Aparecida, su mamá, dejando en ella cicatrices que ni el tiempo pudo borrar. La casa, una vieja casona en un pueblo polvoriento de Cáceres, guardaba silencios rotos solo por el llanto oculto de Zuleida. Pero lo que nadie esperaba fue que después de años enterrando el pasado, bajo miles de mentiras, Valentín volviera, viejo, enfermo, tambaleándose, entre el aliento alcohol barato y una mirada perdida. Su llegada fue como un terremoto. Obligó a Aparecida a sacar a la luz horrores que ella creía enterrados. La tensión creció hasta un punto insoportable, un nudo que aplastaba los pechos de Ma. El grito sordo de la muerte se coló por las ventanas abiertas, y Zuleida huyó con el corazón hecho trizas, con las piernas temblando, hacia un hospital que se convirtió en su refugio mientras el sol moría. Era solo el comienzo de una batalla interna. La joven se aferró a la esperanza y a la justicia con uñas y dientes. Se convirtió en abogada, en una voz para quienes el miedo quiso silenciar. Luchó contra monstruos semejantes al suyo. Construyó una vida lejos de aquel lugar oscuro y encontró el amor en Ricardo, un hombre paciente y lleno de luz. Pero el pasado tiene arrugas que el tiempo no borra del todo. De repente, una llamada rompió la calma. Debía volver al pueblo, a Cáceres, para contar su historia. Una historia tan desgarradora como necesaria. Una carga que solo ella podría compartir. Entre susurros y miradas, entre recuerdos dolorosos, Zuleida se enfrentó a fantasmas que creía muertos. Y en medio de ese regreso, confió un secreto que había guardado como un tesoro. ¿Podrá ella perdonar? ¿Puede alguien borrar las heridas que un abuelo dejó antes de desaparecer? ¿O los sacrificios que una madre impuso para sobrevivir? ¿O acaso la sombra de Valentín será el final del nuevo comienzo que Zuleida con tanto esfuerzo levantó? El aire se corta, el pulso se acelera y el silencio se vuelve insoportable. Solo queda esperar y temer. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Zuleida respiró hondo, sintiendo que el aire pesaba en su pecho. Volver a Cáceres fue como sumergirse en un mar helado. Cada paso resonaba en su mente. Ecos de risas y llantos entrelazados. Se enfrentó a la casa, al lugar donde todo había comenzado y todo había terminado.
La nostalgia y el miedo pululaban en ella. Pero había una determinación oculta que le daba fuerzas. La charla en el pueblo comenzó a aumentar. Los murmullos iban y venían. Gente que la conoció de niña ahora la miraba con curiosidad y desconfianza. ¿Qué traía Zuleida? ¿Por qué había regresado? Pero se armó de valor y decidió contar su historia. El altavoz de la plaza resonó. Su voz tembló, pero firme, mientras ella compartía su dolor, los secretos oscuros que pensaba haber dejado atrás. Sin embargo, en medio de ese momento tan vulnerable, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el mismo grito que había escuchado de pequeña, el mismo eco que la había despertado en tantas noches tormentosas. Fue un arresto de su atención. Sus ojos se abrieron de par en par. Los murmullos se convirtieron en revuelo. La gente comenzó a correr, a gritar. La calma se había transformado en caos. Y entonces lo vio. Un hombre, con el mismo semblante que Valentín. Su sangre se heló. Los ojos inconfundibles, la postura desafiante. Era él, el abuelo. Pensó que había huido de su vida para siempre, y aquí estaba, envuelto en la sombra de su pasado. Su mente estalló en preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Por qué regresaba justo ahora, cuando todo parecía mejorar? La voz de Zuleida se detuvo. El mundo a su alrededor se desdibujó. No podía moverse. El hombre caminaba entre la multitud, riendo de una manera inquietante, como si estuviera disfrutando de su confusión. Todo lo que había reconstruido comenzó a desmoronarse. En su mente, una certeza horrible. Si él estaba aquí, eso significaba que había más mentiras, más traiciones. El caos alcanzó su punto máximo, y en una explosión de risas aterradoras, Valentín la miró fijamente. ¿Pensaste que podrías escapar de mí?, dijo con voz profunda y burlona. Zuleida sintió que el aire se salía de sus pulmones. La propia esencia de su ser tembló. Pero eso no fue lo peor. Mientras la multitud reaccionaba a la aparición de Valentín, Zuleida vio una figura salir de entre las sombras. Una mujer joven, con semblante conocido. Sus ojos se encontraron y un rayo de reconocimiento golpeó su pecho. Era su hermana, la que nunca supo que tuvo, la que su madre había guardado. Detrás de la mirada sorprendida de la mujer había un dolor palpable, un profundo abismo de secretos. El tiempo pareció detenerse. Zuleida no sabía si debía correr, gritar o reunir el valor necesario para enfrentar al monstruo que antes había conocido. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué más escondía su madre? La vida que había reconstruido comenzaba a tambalearse en un abismo que no podía controlar. «¿Qué estás haciendo aquí?», fue lo único que logró articular. Su hermana, la desconocida, avanzó un paso hacia ella, deseo y miedo entrelazados en su mirada. «Vine a buscarte». Las palabras flotaron en la atmósfera cargada de tensión. Zuleida sintió que el mundo se veía alterado. Todo lo que creía saber se deshacía en un instante. Las verdades ocultas comenzaban a revelarse. Y la pregunta más aterradora emergía. ¿Podría realmente confiar en alguien más después de todo lo que había sufrido? La oscuridad acechaba con nuevas revelaciones, y la noción de esperanza comenzaba a desvanecerse, dejándola atrapada en un mar de confusión y pavor.
Y ahí, con el corazón latiendo frenético, supo que su batalla apenas había comenzado. Zuleida sintió que el tiempo se congelaba. Su hermana, esa figura desconocida que había aparecido de la nada, la miraba con una mezcla de anhelo y miedo. «Vine a buscarte», dijo la joven, su voz temblando. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador rasgó el aire, como un rayo que partía el cielo. La multitud se volvió una masa caótica de cuerpos, gritos y empujones. Zuleida apenas pudo captar lo que sucedía. Su corazón latía desbocado. La sombra de su abuelo seguía rondando como un fantasma, y el caos a su alrededor era abrumador. Y en medio de la confusión, dos hombres aparecieron de entre las sombras, visiblemente agitados. Sus miradas eran desesperadas, pero lo que llevaban en las manos era aterrador. Pistolas. «¡Alto! ¡No se muevan!», gritó uno de ellos. El miedo se apoderó de todos. Zuleida sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. La multitud empezó a dispersarse, algunos cayendo en su intento de escapar, otros gritando por ayuda. Ella y su hermana quedaron paralizadas, atrapadas en su propio rincón del horror. El abuelo Valentín observaba la escena con esa sonrisa torcida que parecía burlarse de todos. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras los hombres armados intentaban controlar a la multitud, un disparo resonó en el aire. El sonido fue como un trueno. Zuleida vio cómo su hermana se desplomaba al suelo, el rostro pálido, el cuerpo inerte. «¡No!», fue lo único que pudo gritar. El mundo se detuvo de nuevo, esta vez para siempre. Su cuerpo temblaba, el terror la ahogaba. «¡Ayuda! ¡Por favor!». No podía entender lo que había sucedido. Rodó sobre el suelo, intentando llegar a su hermana, pero un mareo vertiginoso la atrapó. Cuando miró hacia atrás, vio que Valentín, con el rostro aún más retorcido, estaba disfrutando del caos, como un monstruo que había logrado salirse con la suya una vez más. Con la mente nublada, Zuleida luchaba entre la realidad y la locura. ¿Cómo había podido esto suceder? ¿Por qué la vida le hacía esto una vez más? En su agonía, la multitud había pasado de gritos a murmullos apagados, a un silencio inquietante. De repente, una figura familiar emergió entre la multitud. Era Ricardo, su pareja. Su expresión era una mezcla de miedo y confusión, pero también había determinación. Corrió hacia ella, ignorando el peligro. «¡Zuleida, tienes que irte! ¡Esto se está saliendo de control!». Pero su voz parecía un eco distante, como si todo estuviera en cámara lenta. Zuleida, atrapada entre la desesperación y el horror, volvió a su hermana. Fue un momento de revelación. ¿Era ese el precio de abrir la puerta de su pasado? La multitud a su alrededor se había convertido en una masa atemorizada. «Esto es solo el principio, querida», murmuró, pero ella no podía escucharlo. Su corazón latía con fuerza, cada latido un grito ahogado. En ese instante de confusión y dolor, una sensación terrible se apoderó de ella. Todo lo que había creído saber, su vida, sus decisiones, cada paso que había tomado, eran en vano, mientras la gente a su alrededor se sumía en el pánico. La mente de Zuleida giraba en círculos. ¿Y si ese hombre, Valentín, era capaz de llegar a esto? ¿Qué más había detrás de él? ¿Qué secretos se escondían aún en las sombras de su familia? De repente,
Se dio cuenta de algo que le heló la sangre. En un rincón de su mente, un recuerdo olvidado surgió de las profundidades. Una conversación escuchada de niña. Un susurro sobre una familia rota. Un secreto que no podía ser ignorado. ¿Qué significaba todo eso? La vida que había intentado construir podría desmoronarse en un instante, mientras el caos se desataba a su alrededor. Zuleida sintió que el aire se espesaba. ¡Uay! Justo cuando todo parecía estar en su punto más crítico. Una explosión retumbó, sellando su destino. La oscuridad regresó con renovada fuerza, y en ese abismo de incertidumbre, Zuleida comprendió que su lucha apenas comenzaba. Zuleida sintió como el tiempo se congelaba a su alrededor. Su hermana, una figura desconocida hasta ese momento, la miraba con una mezcla de anhelo y miedo. «Vine a buscarte», susurró, con una debilidad que rompió la frágil calma. Pero justo en ese instante, un grito desgarrador rompió el aire, como un trueno en medio del silencio. La multitud se convirtió en un torbellino de cuerpos, gritos y empujones. Zuleida estaba paralizada. Su corazón latía desbocado. El caos la envolvía, y la sombra de su abuelo continuaba acechando. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, un sonido atronador resonó. Un disparo. Ella vio a su hermana caer, su cuerpo desplomándose y la vida desvaneciéndose en un instante. ¡No! Fue todo lo que pudo gritar. Se lanzó hacia su hermana, pero la realidad la golpeó con fuerza. El terror le aplastó el pecho. Su mundo se desmoronaba, mientras sus manos temblorosas buscaban una respuesta, una forma de revertir el horror. El silencio que siguió al disparo era una pesadilla palpable. Las miradas atónitas de la multitud se centraban en su hermana, en el cuerpo inerte en el suelo. Ricardo, su pareja, irrumpió en la escena, un destello de determinación en sus ojos. «Zuleida, tienes que salir de aquí», gritó. Pero Zuleida no podía escucharle. Su mente estaba atrapada en un bucle de... «Esto es solo el principio, querida», murmuró. Pero ella no podía pensar en ello. Su hermana, la que había venido a buscarla, estaba en el suelo. El horror la devoraba. Fue entonces que el aire cambió. Una voz resonó, clara y potente. «¡Mamá!». La palabra atravesó el caos como un rayo. Zuleida dio un salto al reconocerla. Era su hermana, pero no era sola. A su lado, otra mujer, con el mismo semblante, con el rostro marcado por una historia enterrada. «¿Quiénes son ustedes?». Una pregunta, llena de confusión y miedo, salió de sus labios. Pero antes de que alguien pudiera responder, la mujer se lanzó hacia ella. «Soy yo, Zuleida, tu madre». El mundo se volvió a sacudir. Zuleida sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Su madre vivía. El horror empezó a girar y las palabras resonaban como martillos en su mente. Aparecida, su madre muerta, estaba justo frente a ella. Pero esto no podía ser verdad. ¿Cómo? ¿Por qué nunca le dijo que estaba viva? La multitud se dividió entre el terror y la incredulidad. La mirada de su madre, oscura y cargada de secretos, parecía cargar el peso del pasado. «Lo siento, Zuleida. Te lo explicaré todo. Solo sígueme». Valentín se reía. El caos se intensificaba. «¿Pensaste que te librarías tan fácil de la familia?». Su voz resonaba, burlona, llenando el aire con su siniestra presencia. «Abajo todos», gritó un hombre, y de repente se desató el pánico. Gente corría, buscando refugio. Los gritos llenaban el ambiente.
Zuleida estaba atrapada entre su madre y su abuelo, con recuerdos y traiciones haciéndole eco en la cabeza. Esto no puede estar pasando, pensó mientras el desorden la absorbía. Estaba en un mar de revelaciones y confusiones, y una pregunta incesante resonaba. ¿Quién era realmente su familia? La noche se tornaba oscura, y con una explosión que retumbó, todo parecía estar al borde de derrumbarse. ¿Qué más ocultan? Y de pronto un nuevo giro. Su madre sonrió, pero su mirada decía todo. Zuleida sabía que lo peor aún estaba por llegar, y que su historia, la verdad sobre su vida, estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. Zuleida sintió como si el mundo a su alrededor se paralizara. Su madre, esa figura que había creído muerta, estaba justo frente a ella, y el caos a su alrededor se intensificaba. La multitud temblaba, aterrorizada. «¡Mamá!», susurró con incredulidad, pero Aparecida solo movió la cabeza, su mirada perdida en un mar de dolor. La risa burlona de Valentín resonaba, una sinfonía de horror. «Voy a explicártelo todo», comenzó Aparecida, pero una explosión repentina le robó la voz. El retumbar resonó como un eco de antiguas traiciones, y Zuleida sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. La gente comenzó a gritar, y el pánico se apoderó de la plaza. Los rostros reflejaban shock, y a Zuleida le pareció ver, por un instante, el rostro de su hermana caído, hundiéndose en una oscuridad aún peor. «No puede ser», gritó, pero su voz se perdió en el mar de caos. Las sombras se alzaban alrededor, y el terror se intensificaba. Pero enfrente su madre se mantenía firme, atrapada en una tormenta de confesiones. «Zuleida, la verdad es más complicada de lo que piensas». El aire se sintió pesado. Las miradas de la multitud se acercaron, buscando respuestas más que consuelo. «¡Cállate!». «¡No hay tiempo!», gritó un hombre, interrumpiendo el flujo de revelaciones con el eco de su desesperación. Antes de que Zuleida pudiera procesar lo que hacía, escuchó un grito desgarrador. «¡Mamá! ¡Viene hacia aquí! ¡Es él!». Las palabras apenas se formaron en sus labios, porque una figura se arrojó entre la multitud. Una imagen paralela de su madre, pero con la misma mirada feroz que tenía Valentín. Era su tía, la mujer que creía estar muerta, quien ahora se unía a la danza de los fantasmas, gritando «¡Corre!». Zuleida no podía más. Cada nuevo rostro traía consigo una revelación devastadora. «¿Por qué nunca me dijiste que había más en nuestra familia? ¿Qué están ocultando?». La confusión era palpable. Sus palabras resonaban como una ráfaga de viento frío, llenas de miedo y traición. La multitud, sumida en la confusión, fue testigo de un espectáculo que cambiaría todo. De repente, un hombre más apareció, gritando con fuerza. Tenía un pedazo de papel, un documento desgastado que sostenía con manos temblorosas. «Esto es tuyo, Zuleida, lo que tu madre nunca te contó». La miró, sintiendo el frío correr por su espalda. «¿Qué significa eso?». El hombre se acercó, su expresión intensa. «Eres la heredera de un secreto que viene de años atrás. Tu abuelo no es solo un monstruo, es parte de algo mucho más grande». Las palabras estallaron como fuegos artificiales en su mente. «¿De qué estás hablando?». Pero mientras lo decía, el caos estalló de nuevo. Otro tiro resonó. Esta vez fue diferente. El hombre cayó al suelo,
y el documento se abrió, revelando nombres y familias, crímenes y traiciones que se unían en un solo hilo oscuro. Zuleida miró el documento. Sus ojos se agrandaron. Su madre, su tía, su abuelo, todos estaban ahí, entrelazados en una intriga infinita. «¡Tú eres!», intentó decir, pero su voz se ahogó cuando se giró para mirar a su madre. Aparecida apenas podía respirar. El temor en su rostro era desesperante. La gente estaba en pánico, pero Zuleida sentía que todo su ser se sumergía en una verdad arrolladora. Era más de lo que podía soportar. Como si todo estallara en un solo segundo. El caos, las revelaciones, las traiciones, todo. Se sentía atrapada entre un pasado lleno de sombras y un futuro lleno de incertidumbres. Y hablando del futuro, un sonido vibró en el aire, un eco aterrador. «Estamos aquí y no tenemos miedo». Una voz desconocida resonó en la plaza. Zuleida, en medio del tumulto, comprendió que había más en juego de lo que jamás imaginó. La declaración les golpeó a todos como un rayo. Su mundo se tambaleaba. Y Zuleida, con el corazón latiendo desbocado, supo que todo estaba a punto de cambiar. El destino golpeaba su puerta con fuerza y su historia apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentarse al horror de su herencia? ¿Qué más había entrelazado en ese documento? Su viaje estaba lejos de haber terminado. La verdad, cruda y desenfrenada, esperaría ser descubierta, y Zuleida no tenía más opción que enfrentarse a ella. Zuleida sintió como si el tiempo se detuviera. La plaza vibraba con murmullos de curiosidad y miedo. La figura de su madre aparecida estaba ahí, y su corazón palpitaba con cada nueva revelación. «¿Por qué nunca me buscaste?», gritó Zuleida, su voz quebrándose entre la tristeza y la rabia. Los ojos de Aparecida mostraban un tormento que parecía querer salir a flote. «Tenía que protegerte», balbuceó su madre, pero su voz se perdió en el clamor de la multitud. De repente, otro disparo resonó. Fue un sonido ensordecedor, y todo se detuvo por un instante. Zuleida vio a un hombre caer al suelo, y el documento que llevaba se deslizaba lentamente hacia ella. Su mano temía recogerlo, como si al tocarlo desataría un caos aún mayor. El horror se reflejaba en los rostros de quienes la rodeaban. Gritos, miradas de desesperación. El caos había comenzado. Cuando miró hacia el hombre caído, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Era Ricardo, su amor, quien se encontraba tendido en el suelo, con los ojos cerrados y la vida escurriéndose. Zuleida se sintió atrapada en un torbellino de emociones. «¡Ricardo, no!», gritó, una oleada de pánico inundando su pecho. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras intentaba atravesar la masa de gente. La multitud se dispersaba en pánico, pero su mente no podía abandonar la imagen de Ricardo en el suelo. El mundo se oscureció a su alrededor, y el eco de la risa burlona de Valentín resonaba con cada latido de su corazón. ¿Cómo podía algo tan horrible sucederle? Todo lo que había construido
Su pasado y su presente se mezclaban en una confusión aterradora. ¡Aparecida! La voz de Valentín fue potente y amenazadora. Todo esto es su culpa. Señalando a Zuleida, su abuelo se reía con esa mueca perturbadora. Fuiste tú quien decidió enfrentarlos. Y entonces, mientras Zuleida giraba, dio con el rostro de su madre. ¡Mamá, ayúdame! Pero en lugar de encontrar consuelo, se encontró con el horror. Fue entonces que Zuleida vio sus manos temblar. ¿Qué quieres decir? La angustia la ahogaba. La plaza, un mar de miedo, se convirtió en un escenario de revelaciones y traiciones. Su madre había mentido, y la oscuridad del pasado se cernía sobre ellas. Justo en ese momento, una figura conocida se erguía en la distancia. Una mujer que había estado perdida. Una madre entre las sombras. Soy yo, Zuleida. Soy tu verdadera madre, resonó en su mente. Zuleida sintió que el suelo se hundía. ¿Qué? La confusión la golpeó. Pero tú deberías estar muerta. El caos giró y todos los ojos se volvieron hacia ella. Murmullos de incredulidad recorrieron la plaza. ¡Es verdad! ¡Tú no eres quien crees que eres!, gritó un extraño, un hombre cuya cara se mostraba seria y aterradora. Tu abuelo Valentín es solo una pieza del rompecabezas. Tu historia está llena de secretos que deberías conocer. Eres parte de un legado. Zuleida sintió que su corazón se detuvo. Todo lo que pensaba saber se había evaporado. La lucha que había llevado dentro de sí parecía insignificante ahora. ¿Qué significaba esto? La imagen de Ricardo, su amor, caído en el suelo, especialmente clara. Este legado. ¿De qué se trataba realmente? ¿Por qué nadie había mencionado nada? La multitud murmuraba de nuevo, percibiendo la gravedad de la revelación. Y en ese instante, el caos se tornó en orden. Una figura surgió, un hombre vestido de negro, con la mirada fría como el acero. ¿Por qué no les cuentas la verdad, Valentín? Su voz era grave, y tenía la autoridad de alguien que había estado mucho tiempo en la sombra. La verdad sobre lo que hiciste, y lo que significas realmente para ella. Todo se congeló. Zuleida sintió que el aire se cortaba en su garganta. Sus manos temblaban mientras la realidad se desmoronaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué legado, qué secretos se escondían bajo la superficie? Las dudas comenzaban a acribillarla. Mientras la mirada de Valentín se endurecía de rabia, Zuleida se sintió más perdida que nunca, deseando fervientemente encontrar la verdad, aunque eso significara enfrentar su peor pesadilla. Todo estaba a punto de cambiar, y ya nada sería igual. ¿Podría soportar la verdad que estaba por venir? Zuleida sintió como si el tiempo se detuviera, atrapada entre las revelaciones y el caos. La multitud murmuraba. Los rostros llenos de incredulidad y miedo. Cada palabra resonaba dentro de su cabeza, como un eco aterrador. La figura de Valentín, con esa risa burlona, parecía flotar como una sombra negra sobre todos. Pero en medio del desorden, algo dentro de ella empezaba a romperse. ¿Qué más ocultan?, pensó, sintiendo que su respiración se volvía pesada. Lo que tienes que entender, Zuleida, dijo un hombre que emergió de la multitud, su voz resonando con autoridad, es que lo que te he traído cambiará todo lo que creías saber. Cada palabra golpeaba como un martillo. Avanzó hacia ella, un documento desgastado en la mano. Este es el verdadero legado. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre pasó el papel hacia Zuleida.
Sus manos temblaron al tocar el documento y cuando comenzó a leer, el aire se cortó como un cuchillo. Su corazón se detuvo al reconocer los nombres, las fechas, los vínculos. Era un árbol genealógico, pero había algo terrible. Su nombre aparecía junto al de una mujer que nunca había tenido en cuenta. «Eres la heredera de todo, de la familia y del horror», continuó el hombre, mientras todos los ojos se centraban en Zuleida. En su mente, el caos de la plaza se desdibujaba. Ella solo podía concentrarse en el papel que sostenía. El apellido de su abuelo era solo uno. Pero, ¿y esta mujer? ¿Quién es ella?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. De pronto, la figura de su madre vibró con nerviosismo. «Es mi hermana, la hermana de Valentín», murmuró. «Perdimos el contacto hace años. Estaba en medio de un problema de familia. No sabía si estaba viva o muerta». La voz de Aparecida era un susurro, pero cada palabra portaba el aire. Zuleida sintió que el mundo se retorcía a su alrededor. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, sobre su madre, se desmoronaba en 1000 pedazos. Lejos, el eco de un disparo resonó de nuevo, y el caos estalló. La multitud comenzó a gritar y dispersarse. Zuleida, atrapada en la confusión, todavía sostenía el documento, la clave de su pasado. «¡Mira!», gritó un hombre, apuntando hacia Valentín, quien ahora tenía una expresión de furia incontrolable. «No te dejaré escapar esta vez». Las palabras saturaban de una tensión mortal el ambiente. Zuleida, aún sintiendo la presión en su pecho, se volvió hacia su madre. «¿Cómo es posible que nunca lo dijeras? ¿Por qué guardaste esto?». Tenía miedo. Miedo de lo que Valentín podría ser. Su madre se quedó mirando a su abuelo, totalmente consumida por la desesperación. «Si lo hubiera dicho, podríamos haberlo perdido a todos», susurró con lágrimas en los ojos, mientras una sombra oscura se cernía sobre ellos. Y en ese instante, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Zuleida, paralizada por el horror, sintió un extraño poder dentro de ella. No dejara que el miedo la controlara. Entonces, de repente, una mujer surgió entre la multitud. Inmediatamente, su rostro se volvió familiar. Era su hermana, la que había caído. Zuleida pensó que estaba imaginando cosas, pero no. Era real. «Soy yo, Zuleida. Estoy aquí», decía la mujer, con una voz temblorosa, mientras se acercaba rápidamente, y de pronto las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La emoción inundó a Zuleida. La angustia, la confusión, todo vibraba en el aire. A medida que la mujer se acercaba, la verdad estalló en su mente, y por un momento el caos se quedó en silencio. Valentín observaba la escena, y esa risa burlona se estaba desvaneciendo. «¿Cómo puedes estar viva?», Zuleida preguntó, sorprendida, mientras su corazón latía con fuerza. «Porque siempre he estado aquí, observando, esperando», respondió su hermana, el dolor reflejado en sus ojos. Pero justo cuando sentía que el control había vuelto a sus manos, un grito desgarrador rompió el silencio. Un grupo de hombres armados irrumpió en la plaza, gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». La situación se convirtió en un torbellino de pánico. La gente empezó a correr, buscando refugio. Zuleida miró a su madre y a su hermana, y una sensación ominosa la golpeó. «Esto no puede terminar así», pensó. Se sentía atrapada en una historia que no podía controlar.
Todo lo que creía saber se estaba convirtiendo en cenizas. El aire cargado de disparos y el caos a su alrededor resonaba en su cabeza. ¿Qué más se ocultaba detrás de la familia que había reconstruido? Mientras corría y el eco de la sirena resonaba a su alrededor, Zuleida supo una cosa: debía descubrir la verdad, incluso si eso significaba traiciones aún más devastadoras. La vida de todos estaba en juego, y el legado oscuro de su familia apenas comenzaba a desvelarse. Zuleida sintió que el tiempo se congelaba. Todo había estallado a su alrededor: la multitud, los gritos, el caos. Pero en medio de todo eso, su mente se centró en un solo pensamiento. Su hermana estaba ahí, frente a ella. «Dime que todo esto es un mal sueño», murmuró. Pero el reflejo de su hermana no cambió. «Zuleida, ven». La voz de su hermana era un hilo entre el estruendo de los disparos. Al acercarse, una ráfaga de pánico recorrió la plaza. «Debemos irnos, rápido», replicó Zuleida, el terror emanando de su pecho. La multitud se descontrolaba, cuerpos empujándose, gritos llenando el aire. Cuando Zuleida alcanzó a su hermana, algo oscilaba en el fondo de su mente. Era como si un rayo de claridad atravesara la confusión. «No puedo dejar a Ricardo», dijo ella, mientras buscaba una mirada de su amado. Pero el chisporroteo de la tensión era innegable. Sus propios recuerdos fueron violentamente sacudidos, planteándose preguntas cada vez más oscuras. ¿Y si su hermana tenía razón? ¿Qué pasaría si el legado familiar era una trampa? Un estruendo más la sacó de sus pensamientos. Una explosión cerca hizo vibrar el suelo, y los ladrillos en el camino se agitaron. Las luces parpadeaban y un llanto profundo emergió de la multitud. Zuleida se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿qué sucede?». Pero la expresión de Aparecida se tornó sombría. «Lo peor aún no ha llegado», dijo con una voz sombría. El sudor caía por su frente. La presión del horror se evidenciaba en cada palabra. Valentina ha estado planeando esto desde el principio. «¿Qué quieres decir?». La incredulidad llenaba su voz. Zuleida soltó la mano de su hermana y se aproximó a su madre. «¡Mamá, habla!». Él. Aparecida titubeó, el miedo reflejado en sus ojos. «Lo que te rodea es solo la punta del iceberg. Tu abuelo está involucrado en algo más allá de lo que imaginas». En ese instante, el hombre que había estado gritando entre la multitud se acercó a Valentín. Con un aire amenazante, le arrojó un documento arrugado. «Esto es para ti, anciano. Todo lo que escondiste, tus secretos, están a punto de salir a la luz». El saco de misterios se rasgó, dejando caer verdades oscuras a su alrededor. Zuleida sintió una oleada de curiosidad mezclada con el miedo. Pero cuando Valentín abrió el documento, su cara se tornó de un pálido radiante a un furor aterrador. «No puedes hacerme esto», gritó, su voz resonando con el eco de un demonio. En un instante, su figura se transformó, como si la ira lo consumiera. Y entonces, como un trueno que golpea el cielo, el suelo comenzó a temblar. Una sombra oscura se cernió sobre ellos. Un grupo de hombres armados emergió del caos. «¡Alto!», uno de ellos clamó, y la multitud, aterrorizada, retrocedió. Con un movimiento veloz,
Zuleida apartó la mirada hacia su hermana, cuando de repente una estrepitosa explosión hizo eco. Todo a su alrededor estalló en llamas. La plaza se convirtió en un infierno, luces brillantes y humo grisombres desgarradores. Caía polvo y ceniza, creando un manto apocalíptico. Zuleida se aferró a su hermana, el terror frente a sus ojos inyectando adrenalina en sus venas. ¡No! ¡No! Gritó, mientras el caos estallaba a su alrededor. El rostro de su madre estaba marcado por un terror profundo, el aislamiento de quien sabe más de lo que puede revelar, cada palabra un eco de peligro. Pero justo cuando sintió que la vida se escapaba, un grito desgarrador surgió entre la confusión. ¡Detente! La voz era familiar, aterradora. Zuleida giró la cabeza y vio a Ricardo, cubierto de hollín, luchando contra la pérdida de control. No deben dejarlo escapar. Él es el verdadero enemigo. Ricardo, ¿qué haces aquí?, preguntó Zuleida, incapaz de contener el horror que invadía su cuerpo. Pero el momento se hizo palpable. Los hombres armados lo rodeaban. La multitud era solo un eco lejano. No lo entiendes, Valentín. Él no es quien parece. Es parte de algo mucho más grande. La voz de Ricardo resonó con una desesperación inquebrantable. Fue entonces que la realidad golpeó. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en su mente. Zuleida sintió que el aire se cortaba en su garganta. ¿Qué quieres decir? Las palabras eran un hilo delgado, entrelazándose con su propio horror. Lo que está en ese documento no es lo que parece. Ricardo dio un paso hacia adelante, su cabello revuelto y sus ojos oscuros brillando con una intensidad febril. Eres parte de una línea de sangre que no puedes ignorar. Valentín no es solo tu abuelo, es la pieza central de una trama criminal que se extiende por generaciones. Las palabras le dieron un vuelco al estómago. Todo su mundo, las creencias, las verdades construidas, empezaban a desmoronarse como un castillo de naipes. La identidad misma de su familia, manchada por el dolor y el horror. Entonces, un estallido más, un disparo resonó, uno que atravesó el corazón del caos. La multitud contuvo la respiración. Todo se detuvo, mientras una sombra que no era de este mundo se zambullía entre ellos. Zuleida miró a Valentín. Su figura se desvanecía lentamente. ¿Qué estás a punto de hacer? La conexión entre ellos se volvió cruda, la realidad golpeando con fuerza. La plaza se ha convertido en un terreno de batalla, y en medio de este escenario apocalíptico, Zuleida sintió que sus propios secretos emergían, como monstruos de un abismo oscuro. De repente, la luz del día se desvaneció y la sombra de su vida se alzó. ¿Quién realmente soy?, se preguntó mientras el caos le envolvía, dejando una pregunta en el aire. ¿Qué más no sé? Y la sensación de que todo estaba por estallar la hizo temblar. Zuleida sintió que el tiempo se detenía, atrapada entre la confusión y el horror. La plaza vibraba con el caos y las figuras de su madre, su hermana y Valentín se movían como sombras en medio de la tormenta. Un disparo resonó de nuevo, como un trueno sacudiendo el aire. ¿Por qué está pasando esto?,
pensó, sintiendo que el terror le apretaba el pecho. Y entonces el caos se detuvo. Un silencio sepulcral llenó la plaza. Todos los ojos se volvieron hacia el lugar donde Ricardo yacía en el suelo, sus ojos cerrados, el aliento robado de su cuerpo. ¡No! ¡Ricardo!, gritó Zuleida, su voz cortando el aire como un cuchillo. Cada paso que dio hacia él era un conflicto de emociones, una mezcla de esperanza y desespero. Pero cuando se inclinó sobre él, el horror se apoderó de su ser. Su amor, el refugio en medio de la tormenta, estaba inmóvil, y el dolor la atravesó como una aguja. «Esto no puede estar pasando», susurró, con los labios temblando. Todo el horror de su vida, las revelaciones y los secretos estallaban en su mente. Valentín la miraba desde un rincón. Su risa burlona se había desvanecido, y en su lugar había una expresión de satisfacción diabólica. Como si todo esto fuera parte de un juego retorcido. «Te lo advertí, Zuleida. Nunca podrías escapar de esto», dijo, su voz profunda y cargada de veneno. Las palabras se enredaron con el llanto de Zuleida. «¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto?», demandó ella, sintiendo que la desesperación la hundía. Pero en su interior algo comenzó a cambiar. La ira se encendió, una chispa que había estado apagada, pero ahora ardía con fuerza. «Eres tan ingenua. Creíste que podías romper el ciclo. Pero esta familia, esta maldición, te atrapa», continuó Valentín, sus ojos brillando con una mente retorcida. La multitud contenía la respiración, sus caras una mezcla de temor y asombro. Pero en ese instante, cuando la desesperación parecía estar a punto de aplastarla, un grito resonó detrás de Zuleida. «¡Zuleida, mira!». La voz era familiar y profunda. Se volvió rápidamente y lo vio. Un hombre de pie entre la multitud, con una cara que la heló. Era su padre Valentín. «¡Papá!», murmuró, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cómo podía estar aquí? ¿No había desaparecido años atrás? Eran solo historias de terror contadas por su madre. «¡Hija!», gritó él, su voz desgarrada por la angustia. «No te acerques a él». «¿Qué? ¿Eres tú? ¿Estás vivo?». Zuleida se sintió abrumada por las emociones. La revelación la golpeó como un rayo. La traición, el horror. Todo lo que pensaba que sabía daba un giro aterrador. «Soy yo, tu verdadero padre», dijo Valentín, la mirada llena de dolor. «Lo siento. Ha sido un juego de sombras todo este tiempo, Valentín». La sombra de su abuelo se desplomó, olvidando todo sentido de terror. Cada palabra arrojaba más oscuridad sobre su vida. Zuleida sintió una oleada de confusión. «¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me dijiste lo que estaba pasando?». «Porque estaba tratando de protegerte», respondió su padre, su voz temblando. «Tu abuelo es parte de algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Y yo he estado tratando de mantenerlo alejado de ti». Pero ese momento de revelación se quebró de inmediato. Las miradas se intensificaron. La multitud se agitaba, preguntándose qué estaba pasando. Un nuevo disparo resonó. El sonido fue catastrófico. Un grupo de hombres armados irrumpió de nuevo. La plaza se convirtió en un campo de batalla. «¡Al suelo! Nadie se mueva», gritó uno de ellos.
Zuleida pensó en su hermana, en Ricardo, en su madre, todos atrapados en esta marea oscura. El caos se apoderó de ella mientras su corazón latía. Miró a su padre, luego a Valentín, y algo se rompió en su interior. «¡No! ¡No permitiré que esto me destruya!», exclamó, sintiendo que la rabia crecía. Y mientras el pánico se apoderaba de todos, se dio cuenta de que en las sombras de su historia, en la oscuridad de su legado, había una fuerza inquebrantable, una verdad oculta que esperaba ser revelada. «¡Vamos!», gritó a su hermana. «Tenemos que encontrar una salida. La verdad no se detiene aquí». Y en un acto de desesperación, Zuleida corrió hacia el caos, dispuesta a enfrentar lo que el destino tenía preparado. Mientras se adentraba más en la oscuridad, el eco del pasado arrojaba sombras sobre su futuro. «¿Qué vendrá ahora?», se preguntó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, sin saber que el mayor secreto estaba aún por revelarse. La verdad, aquella que podría cambiarlo todo, aguardaba entre la tormenta de su vida. Zuleida corrió entre el caos que se desataba a su alrededor. La plaza parecía un campo de batalla. El sonido de gritos y disparos llenaba el aire, y el humo se levantaba como un manto oscuro. Su corazón latía con fuerza. «Debemos irnos, rápido», le gritó a su hermana, que estaba a su lado, intentando mantenerla firme. Mientras corrían, una ráfaga de policías llegó a la escena, con sus uniformes reluciendo en medio del desastre. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». El miedo envolvía a la multitud. «¡Ricardo!», exclamó Zuleida al recordar que él permanecía tirado en el suelo. Se detuvo en seco. ¿Podría estar muerto? «¡No!», su hermana la agarró por el brazo. «¡No lo hagas!». «Sabes que no podemos quedarnos aquí». El rostro de su madre apareció en su mente. Cada palabra, cada acción, se entrelazaban en un torrente de traiciones y secretos. Un nuevo disparo resonó. El tiempo se detuvo cuando Zuleida giró hacia donde estaba Ricardo. Su amor. Ricardo. Corrió hacia él, pero los hombres armados la rodearon. Con un grito, su padre se infiltró en su visión. «Zuleida, aquí. Ven, tenemos que llevarte a un lugar seguro», dijo él. Pero Valentín seguía mirándola desde la distancia. Su sonrisa retorcida jamás había sido tan amenazante. «Nunca podrás escapar de mí». «Oh». El eco de su advertencia resonó en su mente. Zuleida sintió el nudo en su estómago. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. Su voz temblaba, pero contenía la determinación de enfrentarlo todo. A su lado, su hermana quedó inmóvil. El miedo estaba colgando entre ellas como una sombra pesada. La verdad estaba al borde de revelarse, y justo en ese instante su madre apareció frente a ellas con una expresión sombría. «Ustedes no deberían estar aquí». «Mamá, ¿qué significa todo esto?». Zuleida sintió que su mundo se tambaleaba. Todas esas mentiras habían llevado a este momento. En ese instante, un estruendo ensordecedor llenó el aire. Una explosión cerca sacudió la plaza y las luces comenzaron a parpadear. Zuleida se aferró a su hermana y su madre, viendo cómo la confusión se apoderaba del lugar. Los hombres armados corrían. El miedo invadía cada rincón, pero Zuleida sabía que no podía rendirse. Aquí está, enfrentándose a Valentín. «No más mentiras. Quiero conocer la verdad sobre nuestra familia».
Las palabras salieron arrasando el miedo, desatando el poder que había llevado dentro por tanto tiempo. La multitud se detuvo, y los murmullos se convirtieron en murmullos nerviosos. Valentín, sorprendido, pasó a interrogarla. ¿Crees que puedes confrontarme con la verdad? Oye, sí. Zuleida sintió la fuerza de cada palabra. Eres un monstruo, pero yo soy más fuerte que tú. Una energía renovada fluyó a través de ella. No tengo miedo. Esto no ha terminado, murmuró Valentín, retrocediendo hacia las sombras de la plaza. Y entonces una luz brilló entre el humo. Zuleida, su madre y su hermana se giraron hacia el sonido. Era un grupo de personas que habían sido cercadas, pero ahora avanzaban, empujando las sombras lejos. «Es hora de revelar la verdad», gritó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. «Sí, la verdad debe salir a la luz», gritó Ricardo, que aparecía detrás de ellos, sostenido por el esfuerzo colectivo. Zuleida sintió una ola de alivio, pero también una nueva carga. La lucha no había terminado. Con las palabras de apoyo resonando en la plaza, ella sabía que aunque el camino sería doloroso, ahora tenía su voz. «Nos enfrentaremos a lo que venga», pensó mientras se aferraba al abrazo de su familia. El calor de la esperanza resplandeció, desafiando a la oscuridad que había estado tan presente. Y con una mirada firme, Zuleida dio un paso adelante, no solo por ella, sino por todos los que habían sufrido a causa de su pasado. La verdad por fin estaba a flote. Cuando la multitud se unió en torno a ella, supo que solo estaban comenzando a enfrentar la historia que habían heredado. El destino podría ser incierto, pero juntos podían cambiar el curso de su legado. Zuleida miró su entorno y sintió que independientemente de lo que estaba por venir, la esperanza brillaba. Y entonces, justo cuando estaban a punto de avanzar, Zuleida sintió una sacudida. La plaza parecía desvanecerse, envolviéndose en una bruma de secretos. «¿Qué más no sé?». La pregunta resonó sin respuesta, y el eco de su incertidumbre la siguió, mientras la historia apenas comenzaba. Si quieres ser parte de esta emocionante historia, debes suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón me gusta ahora y ayuda al algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Sé un verdadero fan y ayúdanos a seguir creando.